Son las 7 de la tarde, hora central europea. Zelensky ha hablado en esta última hora, el líder ucraniano, el presidente, respondiendo al ultimátum lanzado por Estados Unidos. Y es que Donald Trump ha sido tajante. Antes del jueves 27 de noviembre quiere que haya un acuerdo, que Ucrania acceda al acuerdo de paz formalizado entre Rusia y Estados Unidos. Un plan de 28 puntos que enseguida detallaremos. Hablaremos de los puntos más importantes y también los vamos a analizar. Pero el dilema de Zelensky es claro. Dice perder la dignidad o perder a un socio clave como Estados Unidos. Es la respuesta del presidente ucraniano al ultimátum de su homólogo estadounidense. Entre otras de las claves que repasaremos a continuación, un informe muy interesante de Gen Digital apunta a una alianza nunca antes vista. Rusia y Corea del Norte unen ciberejércitos. En concreto, dos de los grupos de ciberdelincuencia más prolíficos del mundo vinculados a estos países comparten recursos, infraestructura y técnicas. ¿Qué supone esto para Occidente? Por otro lado, en clave económica, en clave macro, ya hemos sabido que no vamos a tener la referencia del IPC de octubre, el indicador más seguido de inflación, y el PCE subyacente, en el caso de la Reserva Federal, no va a mostrar su referencia debido a que durante el cierre de gobierno de Estados Unidos no se han podido recabar las cifras pertinentes, los datos necesarios para poder tener ese informe. Así que la Reserva Federal afrontará una reunión, una decisión de tipos en diciembre sin dato de empleo de octubre y sin dato de inflación de octubre. Es más, el dato de inflación de noviembre, con algunos datos que se puedan rascar de octubre, no podrán conocerse hasta una semana después de esa reunión de la Fed. Así que la Reserva Federal y, por tanto, Jerome Powell se quedan sin brújula para diciembre. Visión Global con Marta Isern. Radio Intereconomía. Estados Unidos ha pasado de la diplomacia a la presión directa. Ha lanzado un ultimátum muy claro a Ucrania. Si no acepta el acuerdo de paz promovido por Trump, recortará el flujo de inteligencia y armas. En pocas palabras, Zelensky tiene que aceptar el marco del acuerdo sí o sí. El ultimátum supone una escalada drástica en los esfuerzos de Donald Trump por avanzar hacia una resolución del conflicto. Exige que Ucrania acepte los términos básicos antes del jueves 27 de noviembre. La medida supondría la intervención más contundente de Estados Unidos hasta la fecha para influir en la postura negociadora de Ucrania, que tiene una posición cada vez más delimitada, aunque Donald Trump ha dicho que la fecha podría ser incluso flexible. Hemos tenido muchos plazos de entrega. Si las cosas funcionan bien, se suelen prorrogar. El jueves nos parecería un momento apropiado. Estas son sus declaraciones a Fox News. Donald Trump se refería al plazo fijado del 27 de noviembre. A priori dice que es una fecha apropiada. No sabemos si, en función de la respuesta ucraniana, podría darle a Zelensky más margen. Mientras tanto, los aliados europeos alegan que el plan solo favorece a Moscú. Algunos incluso aseguran que alentaría a Putin a atacar a la OTAN después de que se firmara el acuerdo en Ucrania. La propuesta se titula Plan de Paz redactado por Estados Unidos y Rusia. En ella se confirma la soberanía de Ucrania, pero limita su ejército a 600.000 efectivos e impide su entrada a la OTAN de forma permanente. La alianza debería comprometerse a no desplegar jamás tropas en Ucrania. A cambio, Rusia se comprometería a no volver a atacar y se le concedería la reintegración a la economía mundial con su posible regreso al G8 y el levantamiento gradual de sanciones, aunque es algo que hay que detallar, según indica el informe, caso por caso. En cuanto a las cesiones territoriales, clara línea de fricción
Crimea y las regiones de Lugansk y Donetsk serán reconocidas como territorio ruso de facto, mientras que Jersón y Zaporilla permanecerían congeladas a lo largo de las líneas del frente actuales. Europa exige que no haya premio territorial para el agresor. Zelensky intenta no enfadar a Estados Unidos, evita un choque frontal, pero tampoco quiere ceder. Este es uno de los momentos más difíciles de nuestra historia. Ahora la presión sobre Ucrania es una de las más difíciles. Ucrania se enfrenta a una decisión muy difícil, o la pérdida de dignidad o el riesgo de perder un socio clave. 28 puntos difíciles o un invierno extremadamente duro. Estas eran las palabras, ha sido la reflexión de Zelensky hace apenas unas horas. El plan reconoce también el derecho de Ucrania a ser miembro de la Unión Europea, señala un paquete internacional de reconstrucción financiado en parte con activos rusos congelados. 100.000 millones de dólares de esos activos, para ser exactos, irían a esa reconstrucción. Y Estados Unidos, por supuesto, se lleva su tajada. Recibirá el 50% de las ganancias de esta iniciativa y el monto restante de activos congelados se destinaría a un vehículo de inversión conjunto entre Estados Unidos y Rusia. Se pretende que impulse proyectos conjuntos en áreas que todavía quedan por definir. Sin embargo, la principal demanda de garantía de seguridad para Ucrania, equiparable al artículo 5 de la OTAN, ya que no podría ingresar en la alianza, queda reducida a una sola línea, bastante vaga, y es: Ucrania recibirá sólidas garantías de seguridad. Pero no se precisa nada más. 100.000 millones de dólares, como decimos, de los fondos rusos congelados se invertirán en esa iniciativa liderada por Estados Unidos para la reconstrucción e inversión en Ucrania, y parte también de los congelados por Europa deberán liberarse. Funcionarios estadounidenses afirman que el plan se pulió después de conversaciones con Rustem Umerov, el secretario del Consejo de Seguridad Nacional y cercano a Zelensky. Un alto cargo llegó a asegurar que Umerov había aprobado la mayor parte del texto, pero Umerov niega esto. Europa, recordemos, se reúne este sábado en la cumbre del G20 en Sudáfrica y allí pretende definir su respuesta, pero la paciencia de Trump se agota. Quiere una firma antes del 27 de noviembre. De lo contrario, Ucrania deberá atenerse a las consecuencias. Dos de los grupos de ciberdelincuencia más prolíficos del mundo, vinculados a Rusia y Corea del Norte, han compartido recursos, infraestructura y técnicas. Así lo ha revelado una investigación de Gen Digital. Se trata de Gamaredon y Lazarus. El hallazgo es sin precedentes. Los expertos en ciberamenazas no recuerdan un caso en el que dos países coordinen ataques APT de forma directa. Y cuando hablamos de ataques APT nos referimos a ciberataques sofisticados, sigilosos, de larga duración, dirigidos a objetivos de alto valor, como gobiernos u organizaciones de infraestructura crítica. Las siglas obedecen a amenaza persistente avanzada. En otras palabras, Moscú y Pyongyang podrían estar sincronizando sus arsenales digitales. Gamaredon es conocido por su ofensiva constante contra redes gubernamentales ucranianas desde 2022 y opera como un brazo de inteligencia ruso. Lazarus, por su parte, es el todoterreno norcoreano: espionaje, robo de criptomonedas, operaciones encubiertas y sabotaje a gran escala. Pero ahora, por primera vez, sus caminos parecen cruzarse, y además deliberadamente. Mientras los analistas rastreaban los canales de Telegram utilizados por Gamaredon para distribuir sus servidores de comando y control, un detalle encendió todas las alarmas. Y es que uno de esos servidores también estaba siendo utilizado por la norcoreana Lazarus. Pero la sorpresa fue mayor cuando descubrieron otro servidor operado por la rusa que alojaba una variante oculta de malware típica de Lazarus. El código, casi idéntico al que usa Pyongyang, confirma algo inaudito, y es que las dos potencias nucleares están compartiendo herramientas de jaque como si fueran munición estándar. Los expertos coinciden. Esta convergencia sugiere que ambos grupos comparten sistemas, coordinan operaciones o al menos imitan mutuamente sus huellas digitales. Cualquiera de los escenarios representaría un escenario sin precedentes para los servicios de inteligencia occidentales. Gamaredon podría estar estudiando las tácticas de Lazarus, que es famoso por reclutar víctimas mediante ofertas de trabajo falsas
y por robar millones en criptomonedas, uno de los pilares financieros del régimen norcoreano bajo sanciones. Esta cooperación Rusia-Corea del Norte ya no es solo diplomática, militar o industrial, sino que ahora también es cibernética, secreta y profundamente coordinada. La pregunta, ¿estamos ante la formación de un nuevo eje digital amenazante sobre Occidente? Estados Unidos ha entrado en terreno desconocido. La Oficina de Estadísticas Laborales ha confirmado lo que muchos temían. No se publicará el informe de IPC de octubre. Es uno de los indicadores más sensibles para la política monetaria, por lo que afectará a la decisión de tipos de interés de la Fed del 10 de diciembre. El motivo tras esta cancelación es que la agencia no ha podido recabar los datos necesarios durante el cierre del gobierno, una laguna estadística que golpea justo el corazón del sistema económico de Estados Unidos. El motivo, como decimos, es ese, y es que el IPC se calcula mediante la recuperación de precios de miles de artículos a través de visitas presenciales a tiendas y establecimientos de servicio en todo el país. Esto representa el 60% de la muestra, esas visitas presenciales, y el porcentaje restante se obtiene por teléfono, internet y a través de terceros. Aunque esa labor no se ha realizado, sí tendremos alguna pequeña pista de lo sucedido en octubre, aunque mucho más tarde de lo esperado y también inexacto. Y es que la Oficina de Estadísticas ha señalado que podrá recuperar la mayor parte de datos que no provienen de sus encuestas mensuales y, en la medida de lo posible, publicará esos valores de octubre en el informe del IPC de noviembre. El problema es que tendremos que esperar hasta el 18 de diciembre para conocer las cifras, y la Fed se habrá reunido 8 días antes. En otras palabras, 2 meses de visibilidad distorsionada sobre la inflación. No es un episodio aislado, porque Estados Unidos también se ha quedado sin el informe de empleo de octubre, y eso quiere decir que la Reserva Federal se reunirá sin brújula en diciembre para su doble mandato, sin IPC, para vigilar la estabilidad de precios, y sin empleo, para vigilar la salud del mercado laboral. La pregunta ahora es inevitable. ¿Puede la mayor economía del mundo permitirse operar sin estos indicadores clave justo antes de que la Fed decida qué rumbo tomar?